noches. Iniciamos una nueva emisión de Periodistas aquí en UniTV. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, audiencia. Compartimos, como es habitual, este espacio de reflexión, de entrevistas, de datos, de diálogo. En este caso, el tema a abordar, Mariana, sin dudas, es el entendimiento cual hemos llegado con el Fondo Monetario Internacional, y para ello vamos a tener en nuestros estudios a un especialista como es Carlos Segiaro, que es docente de la Universidad Nacional de Villa María, pero también, digamos, tiene una vasta trayectoria en el ámbito de asesoramiento y de lectura, ¿no?, de lo que pasa en la economía en nuestro país. Exactamente, tema excluyente en las agendas mediáticas y en las agendas también familiares, porque tenemos que saber cómo va a impactar este acuerdo, este entendimiento en nuestros bolsillos y en nuestra vida cotidiana. Así que rápidamente vamos a empezar a compartir información vinculada con este acuerdo. Es ley, como decíamos recién, ha sido rubricado este acuerdo con el fondo para refinanciar la deuda tomada durante el gobierno de Mauricio Macri, y ya con aval interno el entendimiento con el FMI ahora debe ser ratificado por el directorio del organismo de crédito. En este sentido, este viernes sería 25 esa reunión en donde se analizaría el acuerdo o el entendimiento. Por otro lado, y pasamos a la otra información, según aseguran desde el Gobierno Nacional, este acuerdo no implicaría reforma impositiva ni reforma laboral, y además tampoco ajustes, y habilitará una ofensiva, ¿sí?, contra la inflación. Allí hubo bastantes, cuestiones a poder también desandar desde lo político acerca de lo que dijo el presidente Alberto Fernández acerca de la guerra contra la inflación. Exacto, que se supone empezó el viernes. Se supone que empezó el viernes, de verdad, una frase a nuestro entender como comunicadores bastante... Poco feliz. Exacto, bastante poco feliz, pero... En ese sentido vamos a hablar hoy acerca de lo que tiene que ver con esos ejes fundamentales del entendimiento. Primero vamos a escuchar un poco de historia sobre las veces que desde la dictadura a la actualidad el Fondo Monetario ha estado en nuestro país, en qué contextos y de qué manera terminó la situación. Vamos a compartir en un instante, se llama César Gustavo Buzo, es de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es docente, investigador, especialista en tema fondo, y lo escuchamos. Desde el año 1976, Argentina empieza un cambio de modelo de desarrollo, sale de lo que se ha denominado el modelo desde la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 70, del modelo de desarrollo por sustitución de importaciones comandado por el Estado, y pasa a un modelo que comúnmente se lo conoce como neoliberal, ¿sí?, de financiera a partir de la dictadura militar, cívico-militar de Videla y Martínez Dios en 1976. Argentina tenía una deuda de cerca de 5.000 millones de dólares, termina la dictadura con entre 45.000 y 50.000 millones de dólares. El primer gobierno democrático del doctor Alfonsín, en los 3 primeros años intentó hacer algo diferente del modelo neoliberal, pero en sus 3 últimos años enfoca o va directamente a un modelo neoliberal que es continuado y profundizado en la década de los 90 bajo las presidencias del doctor Menem, ¿sí?, y el doctor de la Rúa, pero que fue una continuidad. Más allá del cambio de alianza política, fue el mismo modelo de desarrollo, hasta tuvieron el mismo ministro de Economía, que fue Domingo Felipe Cavallo, que además había estado en la dictadura cívico-militar como presidente del Banco Central, estatizando la deuda externa. El periodo que viene después hubo 3 ciclos neoliberales de fuerte endeudamiento. El primero, la dictadura cívico-militar, ¿sí?, que multiplicó la deuda por 7. El periodo, llamémosle, neoliberal del último año de Alfonsín hasta la caída de la Rúa, ¿sí?, el segundo ciclo que fracasa y explota por fuerte vulnerabilidad externa, porque el país entra en default con ese esquema de valorización financiera y endeudamiento, y con fuerte vulnerabilidad interna porque
se produce un estallido social fruto del aumento de la pobreza, la desocupación, la desindustrialización y el retiro del Estado en garantizar los derechos. El periodo 2013-2015 fue un periodo diferente. La deuda respecto al PBI baja, podríamos decir así, y también baja respecto a las exportaciones. Eso es importante porque los dólares se consiguen a través de la exportación. En síntesis, digamos, y el último ciclo, del 2016 al 2019, fue un ciclo que no solucionó ninguno de los problemas que le dejó el modelo anterior, llamémosle nacional y popular o neodesarrollista, de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. No solamente que no solucionó ningún problema, sino que empeoró todo. Y el diseño institucional que diseñó la alianza política en función de gobierno del Estado en el periodo 2016-2019, logró que el excedente económico, en vez de que vaya a la inversión y a cortar las brechas sociales, en realidad hizo que el excedente económico vaya en lo social de abajo a arriba y en lo territorial de adentro hacia afuera, esto es fuga de capitales. Llegó a un punto que Argentina, de tener problemas de liquidez de dólares, ¿sí? Que ya los tenían en el 2015, la última versión del modelo neoliberal del ingeniero Macri lo llevó a problemas de insolvencia, un fuerte endeudamiento sin generar capacidad de repago, ¿sí? Que es lo que estamos sufriendo hoy día en Argentina, y sobre eso cayó la pandemia y la guerra de Ucrania. Por eso la verdad que con el Fondo Monetario Internacional, Argentina nunca le ha ido bien. Al contrario, podríamos decir que el problema desde el retorno a la democracia en Argentina son los modelos neoliberales a los cuales Argentina no debería volver por los resultados que ha tenido, que han sido desastrosos todos. Fuerte endeudamiento, movilidad social descendente, aumento de la pobreza, la desocupación y la desindustrialización. También me parece a mí que los modelos, llamémosle nacionales y populares, si bien fueron superiores a los modelos neoliberales, no fueron suficientes para solucionar los problemas estructurales de fondo que tiene la economía y la sociedad argentina, que son fuertes desequilibrios externos, escasez de dólares, no tenemos dada el diseño institucional y la fuerte fuga de capitales que tiene la élite política y económica argentina, no alcanzan los dólares para financiar el crecimiento que demandan, ¿sí? Que demanda el crecimiento económico vía mayores importaciones. Solamente esas importaciones para financiar el crecimiento las obtenemos de las exportaciones o bien a través del endeudamiento. Cuando lo solucionamos a través del endeudamiento, Argentina tuvo un fuerte problema. Compartíamos entonces la palabra de César Gustavo Busso, docente, decíamos, de la Universidad de Río Cuarto. Agradecemos también el contacto a través del profesor Russo. Exacto. Siempre tratamos de abrir, digamos, también a otros lugares, a otras universidades, para poder ir desandando estos análisis, estas reflexiones de un tema tan candente, como decíamos. Y bueno, el especialista en este tema que nosotros hemos convocado para la entrevista en vivo, en piso, es el economista Carlos Segiaro. Te agradecemos, como es habitual, la presencia aquí, porque necesitamos que nos cuentes, como siempre decimos, con esa facilidad para que nos comprendan los ciudadanos y las ciudadanas, cuáles son esos ejes fundamentales de este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la esencia, en realidad, es que la Argentina tenía hasta acá un acuerdo que se llamaba stand-by, que era un acuerdo de pago a 3 años, absolutamente incumplibles, porque los compromisos de pago este año excedían absolutamente la posibilidad del Banco Central, de las reservas, era absurdo. Entonces lo que se consiguió es, en lugar de pagar a 3 años una deuda impagable, se consiguen dos cosas. En primer lugar, empezar a pagar recién después del 2026, en términos netos, y además amesetar los compromisos de pago. Es decir, que no estén tan concentrados en 3 o 4 años, sino que después van a estar dilatados a lo largo de 10 años. Este es el acuerdo en sí mismo, un acuerdo que pasa de 3 años a 10, pero que además expresa un periodo donde el cual la Argentina no va a estar pagando y empieza a pagar en el 2026. Esa es la esencia del acuerdo. Ahora, la Argentina asume compromisos frente al Fondo Monetario que arrancan desde la primera revisión trimestral que se va a hacer en junio. Ahora, en ese campo, digamos,
La pregunta es, bueno, ¿qué cambia para la gente? ¿Qué cambia para las empresas este acuerdo? Hay un punto central, por supuesto, para que la Argentina tenga capacidad para pagar a partir del 2026, tiene que comprometerse a ajustar las cuentas fiscales, a no tener más déficit fiscal a partir del 2025, y además tiene que comprometerse a ir mejorando su nivel de reservas en el Banco Central, acumular dólares, para decirlo así, cuando empiecen sus compromisos de pago en el 2026. Hasta acá cualquiera que esté escuchando dice, bueno, no tengo nada que ver, es un problema del gobierno argentino, a mí no me involucra en nada. En realidad sí, de manera rápida, en dos aspectos. En primer lugar, que el Fondo Monetario le exige al gobierno argentino, de hecho, de decir, bueno, te permito que hasta el 2025 tendrás déficit fiscal. Tanto que parece bastante flexible eso, tanto que algunos medios de comunicación a nivel internacional, el Financial Times, sacó un artículo diciendo que el Fondo Monetario se había vuelto peronista. Porque es muy flexible, la verdad, esa posición del Fondo Monetario, pero no lo fue en otro aspecto. El Fondo Monetario le dijo al gobierno argentino, bueno, está bien, voy a equilibrar las cuentas fiscales recién en el 2025, pero no me vas a financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Claro. Eso no te lo voy a aceptar. Lo que vas a tener que hacer entonces para financiar ese déficit fiscal, que las cuentas no cierren hasta el 2025, es que te tenés que financiar en el mercado. Tenés que salir al mercado a buscar la plata, no emitirla, sino salir al mercado a buscarla. Y alguien dirá, bueno, ¿qué cambia con eso? Que el gobierno argentino, para poder conseguir recursos en el sistema financiero y de los inversores que le presten plata, le va a tener que pagar una tasa de interés a los inversores, a los ahorristas, que sea positiva frente a la inflación. Claro. Acá hay un cambio notable Menuda tarea. con respecto a lo que pasó en los 2 primeros años de gestión de Alberto Fernández. Si pensamos la tasa de interés de un plazo fijo, el año pasado estaba en el 37% anual, la tasa nominal, y la inflación era del 50%. O sea que el que ponía plata en el banco, a esa tasa de interés estaba perdiendo poder adquisitivo. Bueno, a partir de ahora la tasa tiene que empezar a subir para situarse en terreno positivo. Tal vez no la tasa nominal anual, sino lo que se llama la tasa efectiva, la que yo recargo todos los meses y voy capitalizando los intereses. Pensemos que el año pasado la tasa de interés nominal estuvo en el 37% todo el año, y desde que empezó este año ya subió 2 veces al 39% y al 41,5%, que expresa una tasa efectiva de casi el 50% ya. Y hoy o mañana la tasa vuelve a subir. Alguien que está mirando dirá, bueno, está bueno, me van a mejorar el plazo fijo. El tema es que los bancos van a subir todas las tasas. Claro, el que está endeudado, para endeudarse, Bueno, va a ser casi imposible. Suben todas las tasas de interés. Claro, la todas. tasa de interés del descubierto en cuenta corriente, la tasa de interés del canje de cheques, Claro. la tasa de interés de las tarjetas. Se acabó la tasa negativa también para tomar un crédito o para quedar en descubierto en la cuenta corriente, o se acabó que la tasa sea negativa en la tarjeta de crédito. Todas esas tasas van a empezar a subir. La única tasa del sistema financiero que va a permanecer en terreno negativo frente a la inflación es la tasa de inversión productiva, para ir por proyectos de inversión, que va a tener algún subsidio de parte del gobierno nacional. Claro. Esto es un cambio importante, Claro, sobre pero todo a además- nivel de empresas y Claro. a nivel de quien está endeudado, Claro, eso. porque empezamos a ver tasas cada vez más picantes en el sistema. Y además porque muchos argentinos y argentinas estamos endeudados, o sea, hay un endeudamiento. Exactamente. Las tarjetas de crédito se utilizan para comprar alimentos en la mayoría Por de los supuesto. hogares. El aumento de las tasas de interés va a llevar una señal de enfriamiento sobre la economía, que por lo tanto va a tener un nivel de crecimiento menor que el que podíamos suponer antes del acuerdo. Y el segundo punto importante del acuerdo, en ese aspecto, es que el Fondo Monetario le dice, bueno, vos tenés que acumular reservas en el Banco Central, porque me tenés que pagar a mí el día de mañana, tenés que ir acumulando reservas. Y para eso la economía argentina tiene que ser competitiva, y entonces el dólar en el mercado oficial de cambios tiene que ir subiendo este año más o menos en sintonía con la inflación. El año pasado el dólar oficial subió 22% contra una inflación que fue el 50%, subió menos. El Fondo Monetario dice, eso no va más. El dólar tiene que subir en sintonía con la inflación para que no haya pérdida de competitividad, pueda haber exportaciones que permitan generar más divisas para la Argentina, que se tienen que acumular dentro de las reservas para cuando yo empiece a cobrar, dice el Fondo Monetario. Y en ese aspecto una novedad heterodoxa del fondo es que el fondo no solo acepta, está de acuerdo con que siga el cepo. Porque el Fondo Monetario se dio cuenta que si en la Argentina no hay un cepo, los argentinos se compran todos los dólares. Claro. Entonces el Fondo Monetario dice, no, el que quiere cobrar soy yo acá.
O sea que hay que impedir que los argentinos compren dólares libremente, porque si no se compran todo, y entonces el cepo va a continuar, pero con tasas de interés más altas en el sistema, y eso va a ir haciendo probablemente que la brecha, que estuvo en el 100%, se vaya acomodando, en parte porque los dólares marginales se van a demandar menos si la tasa de interés es positiva, pero también y fundamentalmente porque el dólar oficial es el que va a subir más. Ahora eso conduce al punto de referencia, porque el gobierno, el Fondo Monetario le dice al gobierno argentino, el dólar tiene que subir en sintonía con la inflación. La tasa tiene que ser superior a la inflación. Bueno, ¿de cuánto va a ser la inflación? Claro, esa es la pregunta. Entonces ahí que sigue. empieza ¿Qué va a pasar con la inflación? el otro punto, porque la inflación aparece como un punto de referencia de los otros objetivos. La verdad que en el documento que acordaron el Fondo Monetario y el gobierno argentino no hay ningún objetivo explícito de inflación para el gobierno argentino. Hay un punto de referencia diciendo que el gobierno argentino va a intentar que la inflación esté entre el 38 y el 48%, lo cual no se lo cree ni las dos partes que lo firmaron, ni se lo puede creer nadie. En realidad pensemos que la inflación de marzo probablemente esté cerca del 5%, con lo cual la inflación del primer trimestre va a estar en el 15% casi, solo en el primer trimestre. La mayor parte de los analistas coinciden que la inflación puede estar en torno al 60%. Este año la inflación minorista. Yo creo que es probable. Alguien dirá, si juntaste una inflación del 15% los primeros 3 meses, ¿cómo te da el 60% a fin de año? Lo que pasa es que hay muchas empresas en la Argentina que entre febrero y lo que va de marzo, por las dudas, armaron un colchón infernal de precios. Repasábamos recién la cantidad de pinturerías que hay dando vuelta acá en la avenida. En realidad hemos visto algunas facturas a nivel mayorista de un precio de una lata de pintura que mayorista estaba en 6.000 pesos la semana pasada y a nivel minorista en la góndola está en 20.000. Claro. Y si yo agarro un empresario y le digo, che, ¿cómo? A ver, ¿qué justifica que vos me pasé el precio de 6.000 a 20.000? Me va a encontrar un montón de argumentos, porque el dólar blue, porque tenía miedo, porque por las dudas si no hay stock. Bueno, hay muchos sectores empresarios que entre febrero y marzo armaron unos colchones por las dudas que son tremendos. De donde es lógico pensar que la inflación de marzo va a seguir siendo alta por todo este proceso, el aumento de las tarifas de los combustibles, etcétera, etcétera, pero razonablemente mi expectativa es, no solo la mía, que los precios a partir de abril y mayo empiecen a tranquilizarse. Es decir, el que por las dudas pasó un precio de 6.000 a 20.000 en una lata de pintura, en realidad probablemente entre abril, mayo y junio no mueva esos precios, que es lo que ha pasado otras veces. El gobierno quiere retrotraer precios. Sí. Culfas dijo ayer voy a actuar con la ley, todo el marco legal que tengo para que retrotraigan precios. Yo eso en la Argentina no lo vi nunca. Claro. Lo que sí espero es que después los precios entonces se empiecen a tranquilizar, sobre todo a partir de abril, mayo, junio, y vuelvan a un rango de inflación del 3% mensual, que es donde vamos a ver el funcionamiento probablemente de la economía argentina, y que sería compatible con una inflación anual del 60% cuando la miremos en diciembre, digamos. Ahora, desgraciadamente, una inflación anualizada del 60%, o del 65%, o del 55%, es una piedra tremenda. Es un montón. Frente a la expectativa que puedan tener algunos sectores de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, o mejorar las jubilaciones. El gobierno, como el año pasado, dice eso, que otra cosa va a decir, pero mi impresión es que este nivel inflacionario va a hacer que inevitablemente muchos precios, entre ellos los salarios y las jubilaciones, desgraciadamente, a lo largo de este año no tengan la posibilidad de recomponerse, más allá de algún gremio fuerte que tenga capacidad de negociación, porque digamos, el gobierno argentino se había planteado paritarias en torno al 40%. Sí, 41%. Estamos hablando que la inflación es el 60%, o sea que ni arrancan. Pero en realidad, por ejemplo, la UOM cerró la semana pasada en un 45%, pero con cláusula de ajuste. Sí. O sea que seguramente en algún momento de los próximos meses va a haber una revisión, pero estamos hablando de los sectores gremiales que tienen una capacidad de negociación fuerte, digamos. Pensemos que una parte importante de la sociedad argentina, monotributistas, autónomos, gente que está en la marginalidad del sistema, no tiene ninguna paritaria para negociar y no va a tener mucha capacidad para recomponer, digamos, sus ingresos frente al proceso inflacionario. Desgraciadamente me parece que eso no va a ocurrir. Ay, se nos está acabando el tiempo y realmente, bueno, la explicación es muy clara. ¿Qué va a pasar
como así con las tarifas, que también impacta, digamos, el costo de tarifas en los bolsillos, y lo que vos ves como síntesis de este acuerdo, ¿no? Desde tu punto de vista como analista económico. Bueno, había gente que me preguntaba y me decía, ¿este acuerdo va a mejorar la situación? No, el acuerdo lo que evita es una situación peor, digamos. No acordar con el Fondo Monetario, para mí, era lo más parecido al abismo. Íbamos a un escenario de falta total de divisas que iba a terminar en un golpe devaluatorio. Ese golpe devaluatorio iba a generar a su vez un golpe muy fuerte en términos inflacionarios, e íbamos a un escenario de lo que llamamos estanflación. Íbamos a un escenario muy peligroso de recesión combinado con inflación, de alta inflación, y pérdida mayor de poder adquisitivo, de salario, de jubilado. O sea, no arreglar con el fondo era, a mi juicio, lo más parecido al abismo. Eso lo hemos evitado con este acuerdo. Ahora, si alguien me dice la economía argentina y la sociedad argentina van a estar mejor después de este acuerdo dentro de 5 meses, no lo creo. En realidad, esto evita males peores, pero de ninguna manera me está trazando una hoja de ruta rápidamente de mejoramiento de la situación de la economía argentina. Cuando uno toma un crédito, lo que gana es tiempo. Este acuerdo permite ganar tiempo para empezar a pagar después de 2026-2027. La Argentina gana tiempo con este acuerdo. Ahora, el tiempo lo podés usar mal o bien. Y va a depender de un montón de factores que la economía argentina pueda reacomodar todos sus desequilibrios en los próximos 2 y 3 años para poder mostrar un escenario más razonable, digamos, de funcionamiento de la economía argentina a partir del 2025-2026. Pero eso es muy prematuro todavía para predecir. Y además estamos cruzados también por elecciones, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero digamos que es llamativo, ¿no es cierto?, como un segmento del oficialismo cuestionó el acuerdo, diciendo que el gobierno argentino ha sido muy flexible en este acuerdo, cuando a nivel internacional, la verdad, el Fondo Monetario lo han insultado en 7 idiomas, en función de que tenía un nivel de flexibilidad que no tiene antecedentes en la historia de los acuerdos entre el Fondo Monetario y la Argentina, ¿no? Gracias, Carlos. Clarísimo, clarísimo para quedó, saber exactamente. Nos quedó escaso el tiempo, agradecemos y compartimos la invitación también a rever esta interesante entrevista en Villa María Vivo a través de la página de Andrés Ferreras. Vamos a la pausa, nos hemos quedado con un montón de preguntas por hacer, seguramente va a valer una nueva invitación a Carlos Egiaro. Nuevamente muchísimas gracias. Gracias. Compartimos la pausa. Escuchar una rápida descripción de cuáles van a ser las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en nuestra vida cotidiana, en nuestros bolsillos. De economía no voy a hablar, sí voy a hablar de política, porque seguramente a más de uno habrá sorprendido la proximidad que ante este tema mostraron el cordobesismo, de Hacemos por Córdoba, y de Juntos por el Cambio. Una proximidad que también nos lleva a hacernos algunas preguntas. Si son ellos los que definen en el Parlamento con su voto, a favor o en contra, quiénes llevarán la peor parte ante este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tanto en el corto como en el mediano plazo, va a haber que ver cuáles son las reacciones que ya tuvieron y las que van a tener a partir de distintas medidas que al menos se insinuaron desde el Gobierno Nacional, aunque después en algunas de ellas se dio marcha atrás. Por ejemplo, hubo una reacción casi unánime de estos dos sectores cuando hubo algún intento de modificar algunos puntos de retenciones que afectan a quienes tienen concentrado la mayor posibilidad de rentabilidad económica. Es decir, si ante los poderes concentrados económicos hubo una reacción conjunta casi de estos dos sectores, la pregunta es a quién le va a tocar poner el cuero ante esta situación que quizás no se llame ajuste, pero que indudablemente va a impactar en nuestros bolsillos, en nuestra vida cotidiana y en nuestra capacidad de consumo. Lo escuchamos recién, no estamos inventando nada nuevo. Y en este eje sorprenden tantos guiños y coincidencias entre Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio, coincidencias que incluso tuvieron otro de sus máximos puntos con Luis Juez, haciendo declaraciones a un portal capitalino, destacando la figura de Schiaretti e incluso anticipando que si llega a ser gobernador, hay algunos funcionarios que sí funcionaron, que están actualmente en el gobierno provincial, y que si Luis Juez llega al panel, no tendría problemas en que sigan en sus lugares. Igual, con un país que tiene una pobreza
del 40%, cuando están en situación de pobreza, el 40% de las y los argentinos, lo óptimo sería que estas reacciones casi unánimes y en bloque se centren más en pensar la forma en que el impacto social sea el menor posible y menos en posicionarse ya con la mirada puesta en un prematuro 2023. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno que se piense un poco más en quienes peor la han pasado y quienes en peor la pueden seguir pasando. Con relación, como decía Mariana, también a las lecturas políticas que se hacen, los intendentes de diversos colores políticos están, digamos, avalando, como decía Mariana, el tema de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero les genera incertidumbre la posibilidad o no de continuar con la obra pública. Sabemos, y siempre lo decimos en este programa, que el clima económico también de las pymes, digamos, de los sectores que movilizan la economía del interior del país, tienen como primer mostrador a los municipios, a los intendentes y las intendentas. En este sentido, también en declaraciones a un medio capitalino, el intendente Martín Gil decía que el acuerdo con el Frente de Todos, que el Frente de Todos no es lo único que quedaba para no caer en el precipicio, algo similar a lo que dijo recién Carlos Egiaro. Él hablaba de abismo, bueno, Martín Gil dijo es lo que hubo que hacer para no caer en un precipicio, y dijo que el Frente de Todos no es un espacio de uniformidad, sino de diversidad hacia su interior. Que Fernández, junto con su equipo económico, hizo lo que había que hacer, que no era lo que el Frente de Todos le hubiese gustado, pero que una situación de fragilidad económica llevó a que esto se diera. Y que, en este sentido, hace posible, por lo menos, que haya, a través de algunas recetas ortodoxas del FMI, un posible crecimiento de Argentina. Gil dijo que Argentina venía creciendo a pesar del fuerte centralismo de nuestro país de más de 200 años y que ese centralismo con el macrismo se había acrecentado. Que cuando se estaba intentando precisamente salir de eso, hay, digamos, los retrocesos típicos de esas políticas neoliberales. Pero fue más allá y cuando habló y dijo acerca de la relación de la política de la provincia, que algunos dirigentes de Córdoba deberán dar argumentos y razones, ¿sí? De por qué juegan, como decía Mariana, con algunos intereses vinculados a Juntos por el Cambio. Y por otro lado dijo que está convencido de que los sectores productivos, comerciales, industriales y que movilizan la economía de Córdoba, sin duda van a apoyar estas medidas para poder lograr y abordar una recuperación económica de nuestra provincia mediterránea. Gil dijo además, y esto es importante, que hay que confluir, hay que hablar, hay que rumiar, hay que debatir hacia el interior también del peronismo cordobés, que él cree que podríamos ser, en esos términos dijo, protagonistas de este tiempo en la provincia de Córdoba. Somos una expresión que ojalá dentro del peronismo cordobés tengamos la posibilidad de sentarnos, digamos, a la mesa. Es decir, hay un candidato más que se anotó Mariana, hay dos Martín Gil, Martín Yarlora, también está Calvo, digamos, hay muchos candidatos que ya están hablando de esta posibilidad de que el peronismo cordobés presente, digamos, algunas fórmulas vinculadas al interior provincial. Pensemos también en el intendente de Río Cuarto, que es otro de los nombres que vienen queriendo disputar a el schiarettismo ese espacio. Y también hay algunas versiones que van un poco más allá, en donde se juega, y esto hablado desde las fuentes del peronismo cordobés, un enroque. Martín Yarlora a la provincia y Juan Schiaretti a la Intendencia de Córdoba. Bueno, vamos a ver qué sucede y como decíamos anteriormente con Mariana, también en estos enroques y en estas idas y vueltas de los diferentes partidos políticos, siempre, digamos, tenemos que retomar la noción de qué es la política vinculada a las personas que habitamos este suelo. Bien.
queda todo pendiente para seguir conversando y reflexionando la semana que viene. Nosotras nos tenemos que ir. Agradecer como siempre a quienes hacen posible que estemos aquí. Amparo Paula González, a Lilou y también a Erika Fecia. Por otro lado, al Espacio Audiovisual Sociales, que nos da el soporte técnico, a los chicos que están también aquí en el piso de UniTV, a Sol, a Luján, a Marcos, bueno, a todos los que hacen posible que este envío televisivo esté en el aire en este momento. Ahora sí nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos la semana que viene. Que tengan una excelente semana.